Ok, mi compañero Manuel Olmeda y yo les vamos a hablar entonces de esta charla que se titula Restauración Multiestratégica de Corales. Básicamente les vamos a hablar de dos proyectos que se realizan en colaboración de varias organizaciones y entidades, entre ellas ICER Caribe, NOVA, la Universidad de Puerto Rico, específicamente el Departamento de Ciencias Marinas, el Departamento de Recursos Ambientales de Puerto Rico, y esta charla se realiza como parte de la celebración del día de la Semana del Arrecife de Coral, que es llevada a cabo por el Programa de Manejo y Conservación de Arrecifes de Coral del Departamento de Recursos Ambientales. Por favor, a los que se vayan conectando, recuerden apagar sus micrófonos y cámaras. Muchas gracias. Ok. Entonces, esta charla se trata de dos proyectos. Por eso se llama restauración multiestratégica, porque son dos proyectos que se complementan. Uno de los proyectos es el proyecto de microfragmentación de corales, del cual les voy a hablar yo. Y el otro proyecto es el proyecto de restauración de Diademantillarum, que es el proyecto del cual les va a hablar mi compañero Manuel Olmeda. En estos dos proyectos trabajan muchas personas. Voy a hablarles un poco rápidamente. Estoy tratando de... ¿Aló? Trabajamos entonces varias personas en el proyecto de microfragmentación. Entonces trabaja la doctora Stacy Williams, que ella es la cofundadora de ICER Caribe. También está el doctor Ernesto Weil, que es el director y profesor del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico. Los estudiantes Jaciel García y Francisco González. Jaciel es estudiante de doctorado y Francisco es estudiante de maestría del Departamento de Ciencias Marinas. También en este proyecto participan Michael Nemeth y Sean Griffin de NOAA Restoration Center. Orlando Espinosa también participa en este proyecto, sobre todo en la parte de los estanques. Él fue el que se encargó de todo este sistema de agua salada en tierra. Y en este proyecto también trabajan varios estudiantes que son voluntarios, como Noel, Walter, varios estudiantes que han colaborado un montón en este proyecto, y yo, Catalina Morales, que también trabajo en este proyecto y trabajo para ICER Caribe. Para el proyecto de restauración de Diadema, trabajan entonces Stacy Williams, que es la encargada de este proyecto, la doctora Stacy Williams, y también Manuel Olmeda, que al igual que yo, los dos trabajamos en proyectos para ICER Caribe. Entonces, voy a hablar de esto rápidamente. Como todos sabemos, los arrecifes, al igual que muchos ecosistemas, se están deteriorando, han sufrido cambios negativos. Entonces, en la imagen podemos ver un ecosistema saludable con unas colonias de coral saludables, que básicamente lo que está pasando ahora es que esos ecosistemas biodiversos saludables están cambiando a ecosistemas llenos de macroalgas, donde todos los corales están muertos, cubiertos de macroalgas. Ese es el panorama que estamos observando actualmente. Todo esto es debido al cambio climático, que trae consecuencias nefastas para los arrecifes, el aumento de la temperatura del agua, la acidificación del océano, la eutrofización de las aguas, la sedimentación. Todo esto es bien negativo para los arrecifes de coral, y entonces dejamos de ver ecosistemas saludables, biodiversos, y entonces estamos viendo prácticamente un cementerio de corales con un montón de esqueletos de corales que murieron, y solamente entonces encontramos algas, cianobacterias y otros organismos. ¿Qué pasa? Entonces, debido a este deterioro del ecosistema, los científicos y demás personas interesadas en la conservación de estos ecosistemas han desarrollado técnicas de restauración coralina, como lo son viveros o guarderías marinas, donde se cultivan y propagan diferentes especies de corales para luego llevarlas a diferentes arrecifes y repoblar el mismo. Entre estas técnicas, pues se encuentran viveros en campo, como los que vemos en la foto, las dos fotos de la izquierda. Son viveros que se realizan en el mar, pero también hay viveros que se realizan en acuarios, en estanques, como el que vemos en la parte de la derecha, que son viveros terrestres. Dentro de estos viveros terrestres se pueden tener entonces varios fragmentos, y ahí es donde entra el juego, la microfragmentación. Esta técnica lo que hace es
tomar fragmentos de una colonia donadora que está en campo, se toma un pedazo, se trae a los estanques. Miren, por ejemplo, acá tenemos entonces unos pedazos, no sé si están viendo el cursor. ¿Pueden ver el cursor cuando yo señalo? Manuel, Sí, ¿me puedes? Ok. sí, se ve. Gracias. Entonces, miren acá, traemos unos pedazos de unas colonias de coral que están en el campo, ¿cierto? Posteriormente, esos pedazos, esos fragmentos, los microfragmentamos en fragmentos más pequeños. Por ejemplo, miren acá, tenemos unos microfragmentos. Digamos que cortamos este pedazo de esta colonia y lo llevamos a un montón de microfragmentos. ¿Qué pasa? Estos microfragmentos se pegan en una base, que es un plug de cerámica o también puede ser de cemento. Aquí vemos en esta imagen un microfragmento pegado de una base. Después de unos 6 meses, ese microfragmento crece, ¿cierto? Ese microfragmento va a crecer y va a cubrir toda la base. Y posteriormente, entonces ya toda esa base está cubierta de coral. Se pueden hacer dos cosas, o llevarla al arrecife o volverla a microfragmentar. Entonces de esta van a salir entonces 4. Esta técnica, lo que se hace con estas técnicas es estimular el crecimiento un poco más rápido, ya que los corales en tamaños pequeños crecen a tasas más rápidas que cuando tienen tamaños más grandes. ¿Aló? Por favor, ¿pueden desactivar el micrófono? Hay una interferencia en este momento. Gracias. Entonces, lo que se hace entonces con esta técnica es que cuando tienen tamaños grandes, los corales van a utilizar su energía tanto en reproducción como en crecimiento. Pero cuando tienen estos tamaños pequeños, dedican toda su energía a crecer. Entonces, esta técnica aprovecha ese hecho de que cuando están tan pequeños crecen a tasas más rápidas. Entonces, se aprovecha eso, se microfragmentan y en estos beneficios, esto es un beneficio que se hagan estanques porque los microfragmentos sanan y crecen en estos viveros, se puede monitorear ese crecimiento, se puede, digamos, hacer observaciones de qué es lo que está pasando. Los corales, entonces, miren, como pueden ver en esta imagen, tenemos un microfragmento que posteriormente creció, ¿cierto? Llenó la base del plug, luego se lleva a campo y los microfragmentos que pertenecen al mismo genotipo, es decir, a la misma colonia que donó el pedazo que se microfragmentó. Entonces, esos microfragmentos se ponen juntos, luego ellos van a crecer y me van a formar una colonia mucho más grande. Entonces, ellos se fusionan, ¿cierto? Y me van a formar la colonia más grande. También esta técnica que se utiliza también, el hecho de que cuando se conocen colonias que son resistentes, que han sido resistentes a eventos de enfermedades, a eventos de blanqueamientos, entonces esas colonias que se supone que tienen un genotipo resistente son colonias que pueden donar un fragmento para luego microfragmentarlo y estamos entonces con la posibilidad de repoblar el arrecife con genotipos que en teoría son más resistentes. Ahora voy a comenzar entonces a hablar de qué hemos hecho hasta ahora en el proyecto de microfragmentación y cuáles son los objetivos. El primer objetivo es aumentar la abundancia de especies de corales masivos, produciendo y trasplantando microfragmentos de colonias resistentes, monitoreadas y criadas en viveros terrestres y en campo. Esto se hace en el suroeste de Puerto Rico, específicamente en el Departamento de Ciencias Marinas, y el área que estamos utilizando es el área de La Parguera. El segundo objetivo es determinar los métodos más eficientes, tanto en campo como en los viveros en tierra, ampliar la producción para llevar a cabo las restauraciones ecológicas más relevantes. Por ahora estamos en un proyecto piloto. Por favor, pueden apagar el micrófono. Muchas gracias. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Y desde acá no lo puedo desactivar porque tengo la pantalla. Ok, gracias. Entonces, esto es un proyecto piloto, ¿cierto? La idea es que se haga a escalas más grandes. La meta es ayudar a mejorar la capacidad de recuperación de los arrecifes mediante el aumento de poblaciones de especies de corales formadoras de arrecife genéticamente diversas, especialmente especies que sean amenazadas. Entonces, para esto se han construido
viveros en tierra, ¿cierto? Con 8 tanques, tenemos en este momento 8 tanques con un sistema de agua semicerrado. Ahí está Orlando, que es el autor intelectual de este sistema, él es el que nos ayudó con toda la construcción de este sistema. El sistema cuenta entonces con varios filtros, entre ellos filtros de sedimento, filtros UV, filtros de carbono, un buen sistema de oxigenación del agua. ¿Y cuáles son las colonias entonces que traemos del campo para microfragmentar? Tenemos entonces colonias donantes que traemos del campo por 2 cosas. La primera es unas colonias que se llaman colonias de oportunidad, que son colonias que debido a la secuencia sísmica que viene ocurriendo en el suroeste de Puerto Rico desde enero, el arrecife ha sufrido varios cambios, muchas colonias de coral se desprenden del arrecife, muchos pedazos se desprenden también y terminan rodando por el arrecife y eventualmente se mueren. Pues nosotros tenemos que estar buceando constantemente, entonces estamos observando estas colonias y tratamos de rescatar pedazos o colonias cuando no son tan grandes, cuando son pequeñas, rescatarlas, traerlas a los estanques, dejarlas como en una cuarentena para que se estabilicen en el sistema de los estanques y luego las microfragmentamos. Entonces estas son un tipo de colonias donantes que estamos utilizando para microfragmentar. Esto es por la secuencia sísmica. Tenemos otro tipo de colonias que vamos a empezar a microfragmentar y son colonias que se sabe que son resistentes a eventos de enfermedades y blanqueamiento y que han sido monitoreadas por el doctor Ernesto Weil. Lo que pasa con esto es que en el 2005 ocurrieron unos eventos de anomalías, un evento de anomalía térmica, la temperatura del agua aumentó la temperatura del agua, entonces las colonias, muchas colonias de varios arrecifes sufrieron blanqueamiento y posteriormente llegaron varias enfermedades como Wanda amarilla y mataron muchísimas colonias de corales, pero muchas sobrevivieron y muchas ni siquiera se enfermaron. Entonces, esto nos indica que hay algo en estas colonias que las hace más resistentes. Estas colonias han sido monitoreadas por el doctor Ernesto Weil desde el 2005 y son colonias que eventualmente queremos microfragmentar para luego repoblar el arrecife con ella. Consideramos entonces que son bien importantes porque se ha visto en el pasado que varios proyectos de restauración no han tenido mucho éxito debido a que llegan eventos de anomalías térmicas, enfermedades, blanqueamientos y los corales productos de restauración coralina no resisten y se mueren. La idea con esto es tener genotipos que sean un poco más resistentes y que nos garantice más éxito a la hora de llevarlos al campo, de llevarlos al arrecife. Tenemos entonces un video de lo que hacemos cuando estamos microfragmentando. Tenemos 2 meses de microfragmentación, en una está Jaciel Stacy, en otra estamos Francisco y yo. Aquí lo que pueden ver es, estoy entonces microfragmentando un fragmento de Orbicela faviolata, lo estoy poniendo en pedazos mucho más pequeños. Al lado mío, entonces está mi compañero Francisco, que está marcando los plugs de cerámica. Los de cerámica se marcan entonces con la especie, el genotipo y la réplica. Y en la otra mesa, Stacy y Jaciel están haciendo lo mismo, Jaciel microfragmentando y Stacy marcando los plugs. Esto es básicamente lo que hacemos cuando microfragmentamos. El agua tiene ribeye, que ya les voy a explicar qué es. Es uno de los resultados entonces que se tienen. Microfragmentamos y ¿qué tenemos? Entonces, de un fragmento relativamente grande de Orbicela faviolata, obtenemos entonces este montón de microfragmentos, están agrupados todos por genotipo y Orbicela faviolata entonces es una especie que se presta para hacer este tipo de cortes pequeños. Pero hay otras especies como Montastrea cavernosa o especies meandroides que no se prestan para hacer cortes tan pequeños. Entonces, en el caso de Montastrea cavernosa, que tiene pólipos grandes y gordos, entonces tenemos que cortarla a tamaños más grandes, generalmente de 3 a 4 pólipos. Y lo mismo para Pseudobiplorea strigosa o para las meandrinas, tienen que ser en fragmentos mucho más grandes que los de Orbicelas. Entonces, en los estanques
lo que hacemos es tener un conteo súper estricto de, ya saben que los plugs están marcados con el genotipo, la réplica, cada estanque está enumerado, en cada estanque entonces tenemos una tabla donde tenemos cuántos fragmentos tenemos, a qué especie pertenecen, a qué genotipo, a cuál réplica. Llevamos entonces toda esa base de datos a Excel y hacemos seguimiento de la sobrevivencia de estos individuos y bueno, todo eso es una base de datos que vamos llevando día a día. Lo que hacemos en los estanques todos los días es limpiarlos, o sea, tenemos que revisar que los corales estén bien, no podemos pasar un día sin revisarlos, limpiamos las algas, limpiamos los excrementos de los herbívoros, chequeamos que todo esté bien, lavamos los filtros también, esas son cosas que se tienen que hacer seguido. Hemos encontrado algunos problemas, como por ejemplo los ciliados. Eso ha sido un inconveniente que tuvimos al principio. Los ciliados son unos protistas, se los pueden ver aquí, son como unos puntitos cafés que se ven acá. Ellos se comen el tejido del coral, como pueden ver acá en esta foto. Se comen el tejido del coral súper rápido. Entonces, para esto lo que utilizamos fue una fórmula de extractos botánicos que se llama Revive, que lo utilizan los acuaristas. Ese Revive nos ha servido muchísimo para para lavar las colonias que vienen a campo. Las colonias que vienen a campo las lavamos con Revive y luego las ponemos en cuarentena. Y los microfragmentos, cuando los microfragmentamos, también los lavamos con Revive para prevenir que vuelvan a aparecer los ciliados y hasta ahora tenemos la situación bajo control, no se han vuelto a presentar. También tenemos herbívoros. Los herbívoros han sido clave en este proyecto, sobre todo porque en los estanques nos tocaba muy duro limpiar las algas. Tenemos peces, caracoles y erizos. Esta es una de las cosas por las cuales el proyecto de los erizos de Diadema Antillarum se complementa un montón con este, porque los erizos que Stacy y Manuel están teniendo en estanques, los más pequeños los traen para acá y ellos ayudan un montón a comerse las algas. De verdad que son una ayuda grandísima. Y en campo, entonces, después de que pasan algunas semanas en los estanques, una parte de los genotipos son llevados al campo a unas jaulas. En estas jaulas ellos van a crecer bajo condiciones más naturales, ¿cierto? En los estanques tenemos unas condiciones más controladas y queremos comparar entonces cómo es el crecimiento y la sobrevivencia de estos microfragmentos en estanques versus en campo. Estas jaulas, como pueden ver, son cerradas y principalmente son cerradas para prevenir la depredación. También estas jaulas van a servir como jaulas de aclimatación para los microfragmentos que estén en los estanques y que posteriormente ya vayan a ser sembrados en el arrecife. Los vamos a poner entonces en estas jaulas como una especie de aclimatación a las condiciones naturales. ¿Y qué cuidados tenemos que tener en las jaulas? Una vez por semana vamos a las jaulas a limpiarlas de algas, de almejas. Se limpian las jaulas, se limpian las bandejas donde están los fragmentos, también se limpian los fragmentos cuando los vemos que les están creciendo algas por los lados. Se hacen conteos para ver la sobrevivencia, ver que todo está bien. Se toman fotografías, se hace todo esto una vez por semana. Entonces, estos son algunos microfragmentos que han crecido, que ya han abarcado todo el block de cerámica. Hasta ahora no tenemos resultados en este proyecto, pronto los tendremos. Básicamente, cuando tenemos un fragmento que ya ha crecido de esta manera, tenemos entonces dos opciones, es volverlo a microfragmentar o llevarlo al arrecife junto con los fragmentos del mismo genotipo y repoblar entonces el arrecife con eso y esperar que eventualmente se unan y se forme una colonia. Para el futuro, entonces, tenemos varias cosas, ¿cierto? Queremos identificar qué técnicas de vivero son más efectivas, tanto en sobrevivencia y costo, ¿cierto? Realizar experimentos para evaluar la sobrevivencia de los fragmentos con herbívoros, en este caso serían los erizos, producto de este proyecto de restauración de erizos de Diadema Antillarum, y con estructuras como árboles y pirámides, que son las que se utilizan en Hawái. Queremos ya pronto, a partir de la otra semana, vamos a empezar a trabajar con estos árboles para comparar entonces cuál es el mejor método, tenerlos en los estanques, tenerlos en jaulas, tenerlos en estos árboles,
También queremos implementar esta técnica que la han utilizado en Hawái, que son unas pirámides donde se pegan los microfragmentos, ¿cierto? Eventualmente ellos se van a juntar y van a llevarse al arrecife ya con una forma establecida que evita mucho que la sedimentación se quede sobre el coral. Y si pensamos entonces en el crecimiento tan lento que tienen los corales, para que ellos lleguen a esta estructura piramidal se demoraría demasiado, entonces ya nosotros le estamos proveyendo esta estructura. Ese es uno de los proyectos que tenemos a futuro. También queremos entonces seleccionar pronto un arrecife para planificar entonces la restauración integral que incluya tanto los corales masivos, que son los que hemos fragmentado hasta ahora, acróporas y también incluir erizos, porque es bien importante que cuando los llevemos al arrecife haya suficiente herbivoría para garantizar que las algas no van a sobrecrecer estos microfragmentos. También tenemos que hacer un plan de contingencia en caso de la llegada de Stony Coral Tissue Loss Disease, que es esta enfermedad de pérdida de tejido. Esta enfermedad todavía no ha llegado al suroeste de Puerto Rico, pero ya está en el este de Puerto Rico y es una enfermedad bastante invasiva y tenemos que tener entonces un plan de contingencia. Si llega aquí, esperemos que no llegue, pero igual hay que tener un plan de contingencia. También hay que producir una base de datos en línea que va a incluir entonces la sobrevivencia, hábitat e información genética de los microfragmentos, productos de estos viveros. Este es el trabajo futuro, como les dije, no tenemos resultados todavía, pronto tendremos. Y la manera como complementamos entonces este proyecto con el de restauración de erizos es básicamente por el control de algas, porque los erizos son clave en este proyecto por el control de algas. Yo los dejo hasta acá, va a continuar entonces mi compañero Manuel Olmeda. Y antes de terminar, quiero decirles que hay un video que se llama Microfragmentación de corales en Puerto Rico. Este video está en el canal de Coral PR de YouTube. Y en este video se muestran varias cosas que yo les he explicado, pero de manera más visual. Y nada, muchas gracias a todos. Esto es un proyecto piloto aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico no hay un proyecto de microfragmentación así. Y estamos muy entusiasmados y esperamos muy buenos resultados. Gracias, los dejo con Manuel. Gracias, Catalina, por hablarnos del proyecto, ¿verdad?, de microfragmentación de corales. Como muy bien comentó Catalina, los arrecifes a los que nos estamos encontrando ahora están cubiertos de muchas algas, ¿ok? O sea, vamos a suponer en este proyecto de microfragmentación, ya ellos tienen su fragmento y quieren ya trasplantarlos en un arrecife, pero se encuentran con un arrecife como el que estamos observando aquí en el video, totalmente cubierto de algas. Y ahí no se observa un sustrato ideal para entonces sembrar los corales. Así que para esto, pasa el slide, Cata, por favor. Cata, ¿me puedes pasar el slide? Gracias. Entonces, además de esta macroalga, como se observa aquí de la dictiota, puede pasar el slide de Ramicrusta. Gracias. Ok, pues además de como observamos en el video, esa alga amarilla que se llama dictiota, adicional a esa, tenemos una alga incrustante que se llama Ramicrusta, que también es otra amenaza para los corales en Puerto Rico, donde ellos compiten agresivamente, muy competitivamente, mucho más rápido que los corales, y en el caso de la Ramicrusta se ha observado que puede inclusive hasta sobrecrecer los corales, así que presentando una amenaza muy seria a los corales que ya están en esos arrecifes, y más con esta mentalidad de restauración. Si se quiere sembrar los corales, pues si uno se encuentra con Ramicrusta, pues hay más amenaza y más potencial de mortalidad en esos casos. Así que para prevenir o controlar eso, necesitamos entonces herbívoros. ¿Puedes pasar el slide, por favor? Necesitamos herbívoros
pero no todos los herbívoros consumen estas algas. En el caso de peces herbívoros como loro y acantúridos, dale clic. Ellos sí son herbívoros, pero no consumen, no consumen estas algas que les mencioné, como la ramicrusta y la dictiota. Quiero hacer notar, Carce, que no es que estamos discriminando con los loros, ¿ok? O los peces herbívoros. Idealmente, en un ecosistema saludable, queremos peces herbívoros, erizos, y queremos todo en un balance. Pero a la hora de hacer este tipo de restauración, hemos observado que el erizo sí consume estas algas que amenazan y afectan los corales directamente y más rápidamente. Hoy les vamos a estar hablando exclusivamente del erizo de la foto de la izquierda, el erizo de espina larga próximo, el Diadema antillarum. Y este erizo es muy peculiar y muy interesante, sobre todo por un evento de mortandad próximo, por un evento de mortandad que hubo a principios de los 80, debido a un patógeno transmitido por agua. Sus poblaciones colapsaron, o sea, casi que completamente. Dale un clic solamente. Otro más. Ahí está, gracias. Las poblaciones de ellos colapsaron casi completamente. El patógeno se reportó primero en Panamá en el 83 y se fue reportando a través de un año en diferentes lugares y básicamente se siguió transmitiendo. Nunca se identificó cuál fue el patógeno, pero sí los científicos aprovecharon de esta oportunidad para entonces estudiar. Esto fue como un experimento natural, como que qué pasa cuando se remueve este erizo de los arrecifes, y se vio casi que inmediatamente un aumento en cobertura de alga exponencial, ¿sabes? 250%, ¿sabes? Algo muy grave. Y esto fue en los años 80. Hoy día todavía su recuperación ha sido muy lenta. Sus densidades están por debajo de la cifra antes del evento de mortandad. Y una de las razones de las que entendemos que ha sido tan lenta es que hay alta mortalidad cuando en su fase de juvenil. Próximo. Para entender este proyecto, quiero entonces explicarles brevemente el ciclo de vida del erizo. Ellos tienen un ciclo de vida complejo, ¿ok? Los adultos, dale un clic, los adultos liberan espermas y huevos a la columna de agua. Entonces, la esperma y los óvulos se encuentran en la columna de agua, hacen su fecundación, y en la etapa planctónica significa que ellos no tienen movimiento propio. Dale un clic. No tienen movimiento propio y ellos están a donde los lleve la corriente, están a la deriva y pueden estar en esta etapa de 30 hasta 50 días. A mí me encanta cómo se ve esta larva, porque para mí se parece hasta un cohete, ¿ok? De la NASA. Así que ellos pueden estar en esta etapa por bastante tiempo. Entonces, después pasan a la etapa de settler. Settler es en inglés. Puedes darle 2 clics, por favor. La etapa de settler, y settler es en inglés, en español es como colono, colonizador, pero básicamente es cuando ya la larva, que su simetría es bilateral, ¿sabes? Es algo totalmente diferente a lo que como se ve entonces el erizo, como se ve en la imagen, que es rojizo, o el erizo ya con las espinas, es algo totalmente diferente. Pues ellos hacen un tipo de metamorfosis a lo que conocemos, que entonces ahí tienen esa simetría ya pentarradial. Entonces aquí los diferentes etapas de vida, pues es principalmente por el tamaño. De settler, es de 0.4 a 1 milímetro. Ya cuando es un recluta es menos de 1 centímetro, se considera ya juvenil de 1 a 2 centímetros.
un adulto joven de 2 a 4 y ya adultos criados ya, pues ya son 4 centímetros en adelante del tamaño de la testa, el diámetro. Próximo, por favor. Entonces, importante para este proyecto de restauración, la visión general que tenemos es colectar estos settlers de los diademas, criarlos hasta que sean adultos jóvenes para repoblar los arrecifes de corales de Puerto Rico con estos adultos. El objetivo general es aumentar sus poblaciones en los arrecifes de corales, porque aquí, al igual que en muchos lugares del Caribe, todavía sus poblaciones no han aumentado significativamente comparado con antes del evento de mortandad. Así que la meta es mejorar la resiliencia arrecifal, disminuyendo la cobertura y abundancia de algas y aumentando la supervivencia de corales adultos y reclutas o aumentar el reclutamiento de corales. Y las ventajas que tenemos con este proyecto es que se supera la etapa difícil de crianza de larvas a settlers. Así como vieron en el ciclo de vida, cuando pasan de la fase planctónica al settler, ese punto donde están ahí de settler es su fase más frágil y más vulnerable. Así que una ventaja es que superamos una depredación natural de esos reclutas en los arrecifes de coral. Entonces los repoblamos con individuos de tamaño grande. Y aunque tengan espinitas, pero si son muy pequeños, se los pueden, o sea, pueden depredar los peces, cangrejos, langosta, inclusive el diadema adulto grande así, hasta con las espinas como lo ven, se los pueden comer el Queen Triggerfish, el Balistes betula, se los come también. Así que aún con las espinas, ellos también sufren de depredación y más cuando son reclutas que no están muy desarrollados todavía. Así que no, esta otra ventaja es introducir una población nueva y no redistribuir poblaciones naturales que ya están, así que las dejamos en su lugar. Próximo. La forma en que lo hacemos es con líneas de amarre. En este año tenemos 40 líneas y usamos platos de asentamiento en cada línea que son hechos de grama artificial o en inglés AstroTurf. Y básicamente lo que nosotros hacemos es, cuando vimos el ciclo de vida que ellos están en el cohete flotando, nosotros interceptamos, nosotros interrumpimos ahí, los interrumpimos, ellos caen en los platos que ven aquí en la foto y nosotros cada mes colectamos e intercambiamos esas líneas con esos platos y los sacamos con pinza, como sacarle pulgas o garrapatas de un perro, si no lo han hecho antes. Y en el caso de este año, hoy mismo estuvimos haciendo esto, ya estamos en la última colección de este año. Siempre intentamos hasta diciembre, pero en este año lo cortamos aquí porque ya los números pues, han disminuido de los reclutas. Próximo. Y aquí hay unas ilustraciones más ampliadas de cómo se ven los settlers. Ellos pueden ser de color rojo o negro. Y son pues, muy pequeños, básicamente. Y por eso digo que aunque son erizos, con ese tamaño que tienen, son muy vulnerables, no solamente de predación. Nosotros también en nuestros tanques pues, vemos mucha vulnerabilidad a cualquier cambio en salinidad, pH, entre otras cosas, y a temperaturas también. Así que, y sabemos que hay muchos cambios que están ocurriendo en los arrecifes de por sí. Así que esa otra situación también, no solamente la depredación. Próximo. Aquí tenemos unas fotos del sistema de agua salada, que también, al igual que en el sistema de corales, también Orlando Espinosa fue, ¿verdad?, la mente maestra diseñando y ayudando con estos tanques. Nosotros empezamos en la foto de la izquierda, que ven unas peceras con un tape azul. En esas pequeñas peceras, cuando nosotros colectamos los reclutas, ahí es donde nosotros estamos
poniendo ahí los reclutas y ahí los alimentamos con una alga que se llama lechuga verde o ulva, y ahí es como que la fase más frágil, y como es la fase más frágil, es cuando más intenso nuestro cuidado es. Ahí es donde nosotros, o sea, siempre lo estamos cuidando, pero ahí es donde estamos, no le quitamos el ojo. Entonces están en esos tanques hasta que ya crecen un poquito más. Como ven en la foto de abajo, en del tamaño así de cómo está en la mano, ya los pasamos a unas peceras un poco más grandes. Y ya cuando están un poco más grandes, entonces los pasamos a los sistemas de la foto de la derecha, eh, donde aquí los seguimos criando hasta que entonces llegan al tamaño deseado para entonces llevarlos a los arrecifes. Próximo. En estos tanques y también pues en las peceras, pues los alimentamos 2 veces por semana. Las diferentes especies de algas que les damos son acantófora, laurencia, padina, catomorfa, dictiota, y normalmente lo que hacemos es colectar la alga haciendo snorkeling en diferentes lugares donde, ¿verdad?, se puede encontrar. Ya hemos explorado pues muchas áreas, y como ven en el video que se ve pues, bien simple, tirar ahí la alguita y ya, y olvídate que nos fuimos. No es tan simple como parece. Hay que inspeccionarlo, que no haya depredadores como cangrejos, gusanos de fuego. Y no solamente eso, a veces son tantos los erizos que tenemos en los tanques que no se puede, que hay que garantizar que todos comen la alga, porque a veces son tan grandes que se acumula la alga en una parte y todos los grandes llegan y los otros que no son tan grandes se quedan sin comer. Así que o sea, hay que observar muchas cosas y las hacemos pequeñas islas con Coral Robot. Cogemos y lo pinchamos el alga en diferentes puntos para así darle la mayor oportunidad para que todos coman, ¿verdad? Y pues y compartan bien como hermanitos, pero pues no son muy cooperadores siempre. Así que en estos tanques, como ven, los criamos hasta que tienen ya 3 a 4 centímetros de diámetro de testa, ya son un adulto joven. Y desde que se colecta hasta que se lleva al arrecife es un periodo de aproximadamente un año para entonces transferirlo. Próximo. Nosotros ya hemos transferido erizos ya a diferentes arrecifes en Puerto Rico, desde Fajardo, en Cayo Diablo y Los Lobos, en el área noreste, hasta en el área sur y suroeste, desde Guayanilla, en La Parguera y en Cabo Rojo, en los arrecifes de Fanduco y Guaniquilla, donde eso fue lo más reciente, donde llevamos aproximadamente 125 y 321 erizos. Próximo. Entonces, ok, los criamos en las peceras, los llevamos entonces al arrecife. ¿Qué hacemos cuando llegamos al arrecife? Nosotros usamos unidades experimentales que son corales, y estos corrales son un sado metálico de malla de alambre de pollo. Entonces lo que nosotros hacemos es encerramos el una aproximada de 4.5 metros cuadrados, y no solamente, ok, criamos 500 erizos, los tiramos aquí en el arrecife, ya va y nos fuimos. No, nosotros queremos ver cómo ellos cambian la cobertura de algas o si hay algún otro cambio béntico. Así que para monitorear eso, usamos cuadrantes de 25 centímetros por 25. Usamos cuadrantes permanentes y aleatorios. Siempre tenemos nuestros controles que son pues, jaulas, pero sin erizo. Y también tenemos cuadrantes fuera de las jaulas para entonces así poder ver cómo se coge el arrecife, ¿sabes?, sin la jaula. Y por corral encerramos 23 a 25 diademas, que el número aproximado se ha estimado por el proyecto que hice de mi tesis, donde se determinó la densidad óptima de los diademas, que lo que determinamos es 5 diademas por metro cuadrado. Así que si tenemos 4.5 metros cuadrados, pues se multiplica y entonces pues encerramos esa cantidad. Próximo.
Además, ponemos los corrales, llevamos los diademas y también monitoreamos su supervivencia. Los monitoreamos por diferentes intervalos de tiempo. Tipo, los llevamos y vamos el día después, 2 días, 1 semana, 2 semanas, 1 mes y 2 meses. En cuestión de monitoreo de la supervivencia y para monitorearlo en general, que eso incluye contar los erizos dentro de los corrales y fuera también. Y si encontramos que hubo erizos que se escaparon, que ellos son expertos con eso, los regresamos a los corrales. Entonces, para mantener esa densidad lo más consistente posible. Próximo. Ok. En la repoblación del año pasado, de 2019, la mayoría de los erizos de los primeros 2 días se escaparon. Y les queremos ilustrar esto porque mientras hacemos el aumento en su población, queremos estudiar cómo ellos se comportan y uno de sus comportamientos es el homing behavior. De por sí los diademas son animales nocturnos, ellos están en su cuevita o donde sea que pues, están durante el día y por la noche es que ellos son más activos y ahí que salen a pastorear, a comerse las algas. Pero se ha visto un homing behavior, que ese comportamiento lo que significa es que ellos generalmente regresan a la misma cueva o lugar donde estaban durante el día. Y eso nos interesa mucho porque no queremos que se nos escapen, así que queremos saber qué es lo que hay que hacer para que se mantengan en el mismo lugar por la mayor cantidad de tiempo. Y lo que encontramos es que en los primeros 2 días, cuando los llevamos, 44 se escaparon, pero después de una semana se empieza a estabilizar bastante. Por lo menos el 79% es localizado durante el primer mes, 75% luego del segundo mes, y después del cuarto mes no hay mucha diferencia, se queda también en como 76%. Así que en general lo que hemos visto es que ya después de 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses, ya se ve que ellos se adaptan y se acostumbran a ese arrecife y se quedan ahí o en el área, no se mueven mucho porque hay momentos donde uno los lleva y si al otro día tú vas y no aparecen en ninguna parte. Eso varía mucho del lugar y eso, pero pasa también. Ellos los ven así, pero son muy móviles y muy rápidos también. Así que, pues esto es algo que nos interesa mucho. Próximo. Como mencioné, que estamos adicionalmente monitoreando ese cambio béntico para ver entonces, ok, qué pasa cuando cuando los encerramos. Sí vemos que hay un cambio en la composición béntica evidente luego de una semana. Ya luego de una semana ya se ve una disminución de algas filamentosas, o sea, el turf o macroalgas carnosas o flechi macroalgae dentro de los corrales. Ya 50% del sustrato es limpiado eficientemente en 1 mes y ya después de 2 meses, ya un 95% ya hemos visto que ya hay un sustrato limpio, como podemos ver en la foto. Próximo. Ahora les quiero enseñar entonces unos resultados que hemos tenido de estos proyectos de reintroducción. Siempre que escogemos un arrecife para llevar los diademas, antes de encerrarlos, sacamos los fotocuadrantes para ver cómo es la composición béntica antes de encerrarlos. Así que en el caso de Cayo Diablo en Fajardo, aquí en las barras azules vemos cómo es el sustrato, qué domina el sustrato antes de encerrar los erizos. Y vemos que el que más domina en este caso es la alga incrustante que le mencioné al principio. Luego de una semana, clic, próximo, ahí. Luego de una semana ya vemos una disminución, próximo. Ahí ven cómo cambia ya después de 1 mes y próximo. Y ahí vemos cómo luego de 2 meses, dale un clic más.
Y ahí vemos ya cómo en 2 meses ya se disminuye un 54% de la cobertura promedio de la ramicrusta en estos corrales en Fajardo. Aquí les quiero enseñar entonces unos cuadrantes permanentes de este lugar. Aquí se ve antes de los diademas, antes de encerrar los erizos, y el de abajo ya es el cuadrante 2 meses luego, ya con muchísimo más limpio, ¿verdad? Menos cobertura de algas. Y vamos entonces ahora a ver el caso de la parguera. Próximo. Aquí sé que estamos hablando de corrales de donde los encerramos, pero también el arrecife se llama el corral. Yo lo digo para no confundirme yo. De nuevo, lo mismo. Vemos antes de encerrar los erizos, aquí en este caso no tenemos una cobertura promedio alta o en este caso no tenemos ramicrusta, pero sí está la dictiota dominante. Y vamos entonces a ver qué pasa luego de varias semanas y los 2 meses. ¿Puedes darle ahí los clics, por favor? 1 semana, 2 semanas. Después pasamos a 1 mes. Próximo. Y 2 meses. Próximo. Y dale uno más. Ahí está. Entonces, ahí vemos cómo luego de 2 meses esa cobertura de dictiota disminuye 92%. Y también el turf con sedimentos ya disminuye un 84%, que en este caso pues fueron las algas dominantes en estos arrecifes. Aquí también les tenemos unos ejemplos de unos cuadrantes permanentes de este lugar. Dale clic, por favor. Aquí tenemos, disculpen, la sedimentación del lugar. Es un lugar que de tú cerrar los ojos ya hay sedimento arriba de ti. Pero si pueden ver en la parte superior de la foto, ven la alga amarilla, que es la dictiota, que está a través del cuadrante, y también con turf algae. Luego de los 2 meses, dale clic. Luego de los 2 meses ya vemos un sustrato limpio, ¿verdad? Comparado con 2 meses anteriores. Y con una muy buena coincidencia, la semana pasada visitamos este mismo lugar luego de 1 año de este estudio. Próximo. Y vemos que no hay dictiota creciendo y vemos un sustrato limpio aún luego de 1 año. Y lo vimos a través de todos los corrales, una disminución, o sea, baja cobertura de alga o ninguna. Y vimos que todavía mínimo habían 3 individuos de diadema en cada corral, así que pues por lo menos se quedaron en el área. Y esto sirvió de un tipo de proyecto piloto, integrando Acropora palmata a los corrales. Lo que hicimos fue trasplantar fragmentos de palmata dentro de los corrales y fuera de los corrales para entonces eh, ver alguna diferencia. Y, y lo que observamos próximo es que dentro del corral dentro de los corrales hubo una mayor supervivencia que fuera. Y podemos verlo perfectamente ilustrado en esta foto, donde dentro de los corrales, alrededor del palmata, el fragmento, sustrato está limpio, dándole espacio a que si entonces quiere crecer, seguir colonizando alrededor, pues tiene ese sustrato limpio o por lo menos no tiene algas sobrecreciéndolo, como se ve a la derecha, que el palmata pues, está bien y en buenas condiciones, pero si el palmata pues, quisiera crecer alrededor, de seguir colonizando, pues se le va a hacer muy difícil o pienso que va a ser inhibido por la cantidad de sedimento acumulado por la macroalga, que eso es otra situación, no es solamente, aquí estamos hablando de las algas y queremos eliminar las algas y eso, las algas no necesariamente son malas, es como todo, si hay mucho de algo, puede ser un inconveniente. Y es las consecuencias que traen. En este caso, las algas, no solamente es el alga que está cubriendo el espacio donde el coral puede crecer, sino que le puede traer patógenos y acumula sedimentos
Si lo sobrecrece, pues también por factores de la luz también, sabe que hay muchas cosas que efectos negativos que trae presencia de alga tan cerca y tan abundante alrededor de los corales. Así que esto pues fue un experimentito que hicimos y es como la meta que tenemos de hacer esa integración con el proyecto de microfragmentación. Próximo. Aquí entonces les dejo este video. Esto es aquí en la Parguera, en Media Luna. Esto es como entonces se ve el arrecife forrado de dictiota, ¿sabe? De macroalgas. De nuevo, si uno va, ok, vamos con una bandeja de microfragmentos de corales y queremos sembrarlo, eso no es un lugar adecuado para entonces tú sembrar los corales. Pero cuando tenemos ya el erizo allí de antemano, vemos un sustrato adecuado, limpio, donde no se va a ver afectado por sobrecrecimiento o competencia por la alga. ¿Ves? Como ves ahí, ¿sabes? Eso está limpiecito, limpiecito. Bien. Eso es aquí en Media Luna, en la Parguera. Súper. Súper, súper. Y en conclusión, hemos visto en diferentes experimentos ya que los diademas son efectivos reduciendo las algas carnosas como la dictiota y incrustantes, así como la ramicrusta, entre otras también, y con sedimentos. Los erizos también, efectivamente, pueden ser usados para limpiar el arrecife antes de la repoblación de los corales. Y estos resultados enfatizan la importancia de los herbívoros para mejorar las condiciones de los arrecifes de corales y más cuando se trata de una restauración pues ya más activa, ya de sembrando entonces los corales. Y en general, aunque no se vayan a trasplantar corales, de todas formas es bueno que haya una presencia de herbívoros limpiando esos sustratos para o los adultos que ya están ahí puedan crecer, sino para los reclutas que lleguen, para que entonces tengan un sustrato adecuado para hacer su reclutamiento. Con eso entonces concluimos la presentación. Muchas gracias por su atención, por estar con nosotros, querer aprender de restauración. Vamos entonces, aquí están los correos electrónicos de la doctora Stacy Williams, Catalina y el mío, y de la organización Diesel Caribe, que junto con el Departamento de Ciencias Marinas son los que corren estos proyectos, y también muchas gracias al DRNA y a la NOAA por los fondos para hacer estos proyectos posibles. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Yo voy a estar leyendo las preguntas que tenemos en el chat y entonces cuando culmine esa parte, pues vuelvo a preguntar. Si alguien desea desactivar su micrófono y hacer una pregunta, pues bienvenido sea. Catalina, si quieres puedes desactivar tu micrófono, pues entonces bueno, si tú quieres contestar una pregunta, pues desactivar. Dale, hermano, tranquilo. Si quieres leer las preguntas y las vamos respondiendo. Okay. La primera pregunta que por lo menos que dejé sin contestar para discutirla aquí es de Javier. Dicen, saludos, ¿qué hacen para mantener la temperatura? ¿Utilizan un chiller o qué equipo y qué iluminación están utilizando para las fragueras? Esto se refiere entonces al proyecto de microfragmentación. Gracias por la pregunta. Sí, estamos utilizando un chiller, sobre todo en el verano, que el agua estaba un poquito caliente, pero, o sea, de hecho son dos, uno para 4 estanques y otro para los otros 4 estanques. Simplemente lo utilizamos en el verano, es porque puede ser que el agua suba un poquito la temperatura. Y en cuanto a iluminación, no estamos utilizando sino la iluminación natural, no utilizamos ningún otro tipo de iluminación. Él dice para las fragueras, no sé a qué se refiere. No sé si... Debe ser para los estanques, supongo yo.
Sí, si quieres pueden activar también el micrófono, o sea, no hay problema si quieren preguntar con el micrófono activo. Bueno. Aquí preguntaron cuál es el químico que utilizan para matar al protista. Ahí se refieren entonces al auxiliado. Yo le contesté que es el Revive, pero no sé si quiera añadir algo más del Revive. No, nosotros lo que hacemos es utilizar el Revive, que es un líquido de extractos botánicos que utilizan mucho los acuaristas para, digamos, en términos coloquiales, esterilizar un poquito estas colonias que vienen de campo. Entonces, cada colonia que viene de campo la metemos en Revive, que se utilizan 4 tapitas, o sea, la tapita de la botella, utilizas 4 tapitas por 1 galón de agua. Entonces, en esa mezcla pones los corales por 15 minutos y en teoría ya ahí estás eliminando todos o la gran parte de los ciliados. Súper. Oscar Pérez pregunta, ¿cuánto es el % de éxito de la siembra del fragmento en el ecosistema? Todavía, por lo menos, por lo que entiendo, el proyecto no ha pasado a una fase de siembra, pero no sé si quieres añadir algo a eso. No, todavía no hemos llegado a esa parte, todavía los corales están en crecimiento, tenemos muy pocos que ya han crecido por completo el block de cerámica o de cemento, entonces todavía no hemos llegado a esa parte. Gracias, Oscar. Añado a eso que, como mencioné lo de los palmatas, que entonces que no formaban parte de este proyecto de microfragmentación aquí, pero no te tengo un % porque fue la semana pasada que lo vimos, pero sí vimos mayor cantidad de palmatas que sobrevivieron dentro de la jaula versus afuera de las jaulas, por lo menos, pues, para darte algún tipo de información. Gracias, Oscar, por la pregunta. Tenemos a Jenny Hill, y los pepinos de mar ayudan a los corales también. ¿Tienes ahí? En teoría todos estos organismos cumplen un papel súper importante en el arrecife, pero en cuanto a herbivoría, lo que hemos observado por lo menos acá específicamente es que los erizos son más rápidos, ágiles, entonces son los organismos que más utilizamos para este propósito. Sí, los pepinos, o sea, los pepinos como tal de limpiar algas y eso para restauración no se utilizan o no tienen esa función. Ellos sí tienen otras funciones, ¿verdad? Importantes en el ecosistema, pero pues no. Curiosamente, nosotros cuando colectamos los erizos en las líneas y en los platos que les enseñamos, pues nosotros colectamos larvas de otros organismos como pepinos de mar, está entre ellos también. Y nosotros intentamos, hemos criado 1 o 2 a un tamaño pues, juvenil, para entonces ver si sería entonces posible integrar restauración de pepinos también a los proyectos, pero para efectos de restauración de corales, pues no solamente sería como para aumentar sus poblaciones en general. Gracias, Jenny. Ok, Jenny también pregunta por qué no hay tantos erizos. Sí, como mencioné, en el 83, en el 80 hubo ese evento de mortandad que básicamente empezó en Panamá y se fue reportando en diferentes partes del Caribe donde, o sea, sus poblaciones eran, sus densidades eran bien altas, tipo más de 8, 9, 10 diademas por metro cuadrado en algunos lugares, y pues este patógeno lo colapsó sus poblaciones y hasta el momento pues no se han recuperado como era antes. Así que por eso es que ya no hay tantos diademas. Gracias, Jenny, por la pregunta. Y sí, son muy bonitas las larvas. Javier menciona... Ay, perdón, que es que me quedé sin señal y no sé si leyeron mi pregunta.
Sí, ¿cuál? O sea, ¿la de por qué no hay tantos erizos o la de los pepinos de mar? ¿O hay otra? Estaba interesada en lo de los pepinos de mar, porque yo sé que los pepinos de mar, ¿verdad?, comen la alga, y estaban hablando que tenían problemas de crecimiento de alga, y pues quería saber si tenía una relación los pepinos de mar a ella. Bueno, por lo que hemos visto aquí, no vemos que los pepinos de mar sean unos consumidores muy fuertes de las algas. Eh, Así que pues por eso pues realmente no los consideramos para limpiar el sustrato o para reducir cobertura de alga, porque si es que ellos consumen, pues realmente no es una tasa favorable para lo que queremos. Pero a mi entender, no consumen macroalgas o es muy poco o muy lento comparado con los erizos. No sé, Gracias. Ok, Gracias. bien. Gracias a ti por la pregunta y estar aquí. Entonces, Javier da la recomendación, y lo digo para contestarte esto. Entiendo que deben usar malla plástica porque las de metal cogen moho y generan metales pesados. Tienes toda la razón, Javier. Este año ya empezamos a usar mallas plásticas por eso mismo, para evitar metales pesados, y también porque podemos reusar. Las mallas plásticas pues no se oxidan o no se rompen, al menos tanto como de metal, que se corroen y cogen moho. Así que gracias por la recomendación. Ya estamos implementando entonces este otro. Manuel, yo tengo un comentario y no es como que una crítica a su proyecto, pero es Sí. que yo veo mucho que en proyectos de restauración de corales utilizan plástico, y yo había leído que el microplástico, ¿verdad?, era bien dañino para los corales, y lo están utilizando para restaurar corales en sus materiales. Y no sé si han pensado, ya vi el punto de la persona que dijo que era mejor la malla plástica, pero no sé si han pensado en ese punto. Por lo menos en cuanto lo de las mallas plásticas, y esto se refiere mucho más al componente del erizo, que como quiera que sea así, es algo que hay que tener en consideración. Pero por ahora estamos trabajando como podamos, porque tenemos la limitación de que si no encerramos los erizos de alguna forma, no podemos tenerlos en un lugar para poder monitorearlos, o o darle continuidad al proyecto. Sí entiendo y gracias por la crítica, por eso estamos aquí, porque también queremos, ¿verdad?, escuchar nuevas recomendaciones para mejorar estos proyectos. No sé si Catalina tiene algún comentario de los microplásticos en cuanto a lo que están haciendo con los corales, pero escucha, Manuel, yo quiero decir algo, soy Stacy, pero de mallas está solamente por 2 meses en el agua, y saquemos las mallas por los corales en 2 meses. So, no están en el agua por un tiempo largo para el problema con microplastics. So, yo quiero comentar. Sí, pero también sobre he visto que usan, ¿cómo es que se llama eso? Los zip lines, ¿verdad? En algunos casos de restauración de corales. Y nada, era solamente un punto que quizás se pudiera en el futuro utilizar algo de un tipo como un bioplástico, pero por ahora pues todo lo que he visto de restauración de corales usan plástico. Es una observación nada más. Sí, porque plástico, ok. No, tranquila, Stacy, dilo. No, porque sí, cuando está trabajando en agua de mar, es difícil para usar metal o algo porque de corrosión. So, plástica es más fácil, sí, es un problema grande con microplastics. Pero sí, yo entiendo de punto, pero sí, para proyectos con tiempos más
más, I guess, dura más tiempo, si es plástica dura más tiempo en el agua de otras cosas como metales y eso. So. Bueno, y aparte de lo que dijeron Stacy y Manuel, y pues redundando también, porque tal vez ya lo mencionaron, es que nosotros no dejamos nada mucho tiempo. O sea, las cosas no las dejamos ahí como que a la deriva y que se descompongan en el arrecife. Básicamente cuando vemos que las jaulas tienen algún mínimo de deterioro, las traemos y las restauramos y volvemos como que a llevarlas al arrecife, pero ya garantizando que las mallas plásticas están bien y todo está bien. O sea, no dejamos que algo se empiece a descomponer allá. Sí, era simplemente una observación que, ¿verdad? En el futuro me gustaría ver que utilizamos un tipo de bioplástico cuando sea que ocurra eso. Gracias, Jenny, por las recomendaciones. Esperemos que sí, esperemos que podamos, ¿verdad?, seguir avanzando en esto. Gracias por la recomendación. Seguimos entonces con las otras preguntas. Tenemos a Darson Archbold y dice, para la parte de corales, ¿qué especies usan o cuáles hay mejor adaptación y cuál no? Qué pena, soy yo. Darson Archbold es biólogo de Colombia y trabajo en un parque nacional y nos interesan los tips de microfermentación. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué especies usan o cuáles? Y si hay una mejor adaptación dependiendo de la especie y cuál no. Hola Darson, gracias por la pregunta. Yo también soy de Colombia. Qué bueno ver que hay gente de Colombia acá. Pues mira, nosotros hemos microfragmentado tanto especies meandroides como Pseudodiplora strigosa, meandrinas, Dendrogira cylindrus, y también otras especies como Orbicela faviolata, Orbicela annularis. No me acuerdo en este momento. Estas son las especies que hemos fragmentado. También Colpofilia natans. No podría decir en este momento qué especie tiene mejores resultados, porque no tenemos unos resultados definitivos, pero mis observaciones, también Montastrea cavernosa. Mis observaciones, si Stacy me puede corregir, es que a Montastrea cavernosa y Pseudodiploria strigosa les va bastante bien en los estanques y también bastante bien en las jaulas. Las Colpofilias natans han sido bien delicadas, son bien sensibles y nos han costado un poco que se adapten a los estanques, les va un poco mejor en campo cuando las llevamos a las jaulas. Las otras les va bastante bien en los dos tipos de viveros que tenemos, tanto en los estanques como en las jaulas de campo. No tenemos resultados, así que no te podría responder exactamente la pregunta, pero esas son las especies que hemos utilizado hasta ahora. Y Montastrea cavernosa le va bastante bien, Pseudodiploria strigosa también, solo que como lo mencioné, esas hay que cortarlas en pedazos más grandes, porque pues una es meandroide y la otra tiene pólipos mucho más grandes. Y el complejo de orbicelas funciona bastante bien cortándolo de microfragmentos de 1 centímetro por 1 centímetro. No sé, Darson, si respondí tu pregunta, puedes activar el micrófono si tienes algo más que decir. Bienvenido. Sí, respondiste, muchas gracias. Otra cosa, ¿puedes dejarme tu correo en el chat, por favor? Sí, ahora mismo lo escribo. Dale. Gracias. Gracias, Darson. Tenemos aquí 4 preguntas de Iván Cano. Iván, te voy a contestar una solamente, no te pases, pero está bien, vale. No voy a poner más contigo. 4, te las voy a contestar ahora, ok. Iván Cano pregunta, y además es capaz de depredar algas incrustantes y o calcáreas, pero observaron algún tipo de preferencia alimenticia. En cuanto a preferencia alimenticia, por lo menos yo puedo hablar en cuestión de cuando los alimentamos en las peceras y lo que es la cantófora, la dictiota también, ellos les encanta, ¿sabes? Ellos ignoran otra alga y se la comen muy rápido. Pero en relación a una preferencia en los corrales, por lo menos yo no
por lo menos el sargazo, ellos sí se lo pueden, si no hay más nada, pueden darle sus mordidas, pero no lo consumen tan agresivamente como las otras. Y el sargazo por lo menos, y las calcáreas como Alimeda, ellos pues no les gusta mucho. Así que pues creo que entonces sí observamos, puedo decir una preferencia por las que no se comen tan activamente. Así que Alimeda, sargazo, no se la comen tan activamente. Stacy, si quieres añadir algo más ahí, pues, pero por lo menos hasta ahí. Iván también pregunta si han observado depredación de diademas sobre corales. Durante mi experimento de tesis y durante todos los experimentos que hemos hecho, no hemos observado depredación de diademas sobre corales adultos, ¿sabes? O corales en general. Por lo menos, yo quiero agregar algo de eso. Sí. Se ha observado, por ejemplo, en fragmentos pequeños, que no es conveniente poner diademas grandes. O sea, poner el diadema antillarum ya muy adulto no es bueno, porque ellos pueden ir comiendo algas y a la vez comiéndose el tejido de los juveniles, de los pequeñitos. Entonces, es ideal que cuando tú vas a poner microfragmentos, es decir, corales pequeños, pongas también erizos pequeños, erizos juveniles a tamaños bien chiquitos. Por eso el proyecto que les explicó Manuel es bien importante para este proyecto, porque ellos tienen erizos en etapas juveniles pequeñas que nos han servido un montón para que se coman las algas sin, digamos, raspar el tejido de los microfragmentos. Cuando ya los corales están grandes y los diademas son grandes, pues no hay tanto problema. Es más cuando están pequeños, que si los diademas son muy grandes pueden hacerle daño al tejido del coral. Sí, que de hecho que eso se enlaza con la última pregunta de Iván, que es que si mi experimento, ¿qué tamaño de erizo usamos? Por lo menos para mi experimento, el tamaño del diámetro era de adulto, de 4 a 6 centímetros de testa. Pero exacto, como muy bien comentó Catalina, cuando se trata de microfragmentos en las peceras, pues si son de 1 a 2 centímetros es lo ideal por ahora. Manu, Iván también pregunta, creí escuchar que el gusano de fuego puede depredar a diadema. ¿Es correcto? Sí puede. Cuando ellos están juveniles o de settlers bien pequeños, ahí sí ellos también pueden depredarlo. O sea, básicamente en el tamaño que se encuentren, pues o sea, pueden ser depredados, como que el Thalassoma bifaciatum, el Blue Head Wrasse, que es un pez súper pequeño, también se los come, pero es cuando están en su tamaño de recluta. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti, Iván. Saludos. Bueno, pues seguimos entonces con Juliet Gisbaez. Buenas noches, soy estudiante de biología marina y en mis planes está especializarme en arrecifes de corales. ¡Felicidades! Mi pregunta es, ¿a dónde tendría que ir para un buen internado o como voluntaria en restauración de arrecifes? Soy de Puerto Rico. Aquí por lo menos puede, se lo voy a decir yo, Cata, o me corrige, pero están nuestros correos electrónicos, los vamos a compartir. Si por lo menos para hacer voluntariado con el proyecto de aquí, pues nos puedes contactar. Además de eso, no puedes contactar también a la Sociedad de Ambiente Marino. No sé si has escuchado de ellos, pero la Sociedad de Ambiente Marino o su capítulo estudiantil, que es pues, CESAM, es capítulo estudiantil, Sociedad de Ambiente Marino. Ellos, pues, ahora por COVID está un poco, ¿verdad? Frenado, pero están buscando cómo entonces retomar una cierta actividad de voluntariado. Y además de eso, yo te sugiero contactar o seguir diferentes organizaciones. Por ejemplo, aquí en el Departamento de Ciencias Marinas está la AECIMA, la Asociación de Estudiantes de Ciencias Marinas, y seguir estas páginas donde entonces puedes ver información de estos tipos de oportunidades. Ahí en el chat acabo de poner el email de Stacy, el mío y el de Manuel, por si tienen alguna
inquietud o si quieren ser voluntarios nos pueden escribir. Gracias, Cata. Y gracias a Julia por la pregunta. Y mucho éxito en tu carrera y todo. Pasamos entonces a Violeta Posada. Dice, vemos viable el cultivo de crecimiento de cellulars de diadema en medio natural, si hemos ensayado alguno. Hasta el momento no, pero sí te puedo comentar que cuando hemos tenido las jaulas con diademas encerrados, yo lo vi en mi experimento donde había máximo de 10 diademas y en otras 5 yo vi reclutas entre los diademas y también en las jaulas más recientes donde teníamos 25 diademas también vimos un pequeño settler. Así que en cuanto al reclutamiento del diadema, esto pues es como que una observación, hay que estudiarlo más, pero sí se ve que ellos si hay densidades de diadema presentes, ellos tienden a reclutar en esas partes, en esos lugares. Pero de que nosotros hayamos hecho un experimento para criarlo en un medio natural, o sabes, no en estas peceras, pues no lo hemos hecho hasta el momento. Gracias, Violeta. Ok, tenemos pregunta de Natalie Taylor, donde dice, en caso de no poder adquirir el equipo para cortar los fragmentos, ¿qué otra alternativa más económica o artesanal se podría utilizar para realizar los cortes de los corales? Ahí yo no pues en realidad es una pregunta súper difícil de contestar. Sí. Aquí está mi compañero Francisco también, está Stacy, no sé si se les ocurre algo, si quieren de pronto agregar algo. Por lo menos para estos masivos que yo haya visto otra metodología de cortarlos, yo no... No, hay una sierra que no es solamente la sierra de diamante. Hay otra sierra que es una sierra normal que utilizamos para cortar las colonias cuando están muy grandes, muy masivas. Primero las partimos en esa sierra, que es una sierra normal, no es de esas de diamante. Y luego con la de diamante es con la que utilizamos para cortar los microfragmentos. Francisco, que está aquí también conectado, que también trabaja para el proyecto de microfragmentación, ¿quiere agregar algo, Frankie? Activa el micrófono. Sí. Francisco está pensando en sus respuestas. Pero Francisco está aquí, los voy a dejar con él. Sí, en el caso de los fragmentos de las colonias masivas como Orbicela faviolata, Orbicela annulari, en verdad el complejo Orbicela es un poco complejo hacerlo con una sierra del tamaño grande de la que estamos conversando o incluso con sierras artesanales, ya que además el proceso tiene que ser rápido, por lo tanto no puede ser como por ejemplo con una cegueta manual o algo por el estilo. Sin embargo, algunas colonias como Pseudodiclorias estrigosas o Montastreas cavernosas, sí es posible, existe la posibilidad de cortarlas en fragmentos que son un poco más grandes que los fragmentos del complejo de Orbicela con una sierra normal. De hecho, nosotros hemos hecho ya esa práctica con la sierra grande que tenemos para no estresar demasiado la sierra Griffon de diamante, ¿no? Sin embargo, si se quiere hacer un proyecto de este tipo, la máquina como tal, la sierra Griffon con sierra de diamante de metal, cuesta $400, no es un precio extremadamente de locura. Así que si quieren realizar específicamente un proyecto de microfragmentación con orbicélidos, es más preferible utilizar la sierra Griffon que la sierra grande, ya que no vas a tener ese tamaño apropiado para los fragmentos que por lo menos nosotros estamos siguiendo nuestro protocolo. Gracias, Francisco. Pues yo lo que podría agregar de esto es bien importante que no se corten montastreas ni colonias así tan masivas en estas sierras de diamante, porque hemos visto que la sierra como tal se rompe y cada sierra cuesta $70. Entonces,
como que no es viable, por eso lo hacemos en el principio, cuando empezamos a cortar las montastreas, que son un esqueleto bien masivo, macizo, entonces lo hacemos con una sierra normal. Y lo que dijo Francisco es cierto, es un proceso que hay que hacerlo rápido porque los corales no pueden estar tanto tiempo por fuera. Y creo que una de las preguntas que habían hecho en el chat era que era ese líquido que salía, es agua de mar, como una manera de lubricar el corte. No sé si respondimos tu pregunta, Natalie, si quieres activar el micrófono o hacer alguna otra pregunta, no hay problema. Antes de que Natalie, si quiere activar el micrófono, ella tiene otra pregunta. Okay. Que dice, ¿qué tan viable es realizar microfragmentación con especies de coral ramificadas? ¿Lo han intentado? ¿Cuáles serían las ventajas sobre los corales cerebroides? Espérate, la vuelvo a leer. ¿Qué tan viable es realizar microfragmentación con especies de coral ramificadas? ¿Lo han intentado? ¿Cuáles serían las ventajas sobre los corales cerebroides? Mira, nosotros no lo hemos hecho todavía. Eso, de hecho, no sé si te diste cuenta en el slide que yo presenté, que era trabajo futuro. Tenemos como plan también hacer acropóridos, ¿cierto? Que son especies ramificadas. Esa es una de las metas que tenemos, todavía no lo hemos hecho. ¿Y cuáles serían las ventajas sobre los corales cerebroides? Pues siempre la ventaja con los acropóridos es que tienen una tasa de crecimiento más rápida, ¿cierto? Entonces eso siempre va a ser una ventaja frente a los corales masivos. Y bueno, y que estaba hablando ahorita de la parte pues, económica, pues yo entiendo que para los ramificados, entiendo yo, o por lo menos si es acropórido, no necesitan sierra para fragmentarlo, se puede hacer, ¿sabe? A mano, diferente. Si ya pues son, no sé, porite u otros, pues entonces pues ahí no sé. Pero pues, pienso que es otra ventaja también. Muchas gracias, Catalina, Manuel y Francisco, por sus respuestas. Con mucho gusto, Natalie. Gracias a ti, Natalie, por el interés y las preguntas. Excelente. Pues Javier pregunta, ¿qué agua están utilizando en las peceras de mar o están preparando el agua salada? Todos los sistemas, digo una parte, y todos los sistemas, o sea, nosotros aquí en la isla Magueye, que esto es del Departamento de Ciencias Marinas, corresponde a la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, esto es una estación experimental. Pues en esta isla hay una tubería que entonces trae agua salada directa ya del mar, ¿sabes? Y pues pasa por diferentes procesos de filtración y limpieza dependiendo del proyecto, por lo menos el de los corales, que Catalina les va a comentar ahora, pues es mucho más filtrado, mucho más limpiado, porque pues, para los coralillos pues requieren más atención ahí. Pero sí, no la preparamos nosotros. Perdón, es un sistema semicerrado, ¿cierto? Viene directamente del mar, pasa por varios filtros, ¿cierto? Pasa por un filtro de carbono, un filtro UV, un filtro de sedimentos. Adicionalmente tenemos otras medias que filtran más sedimentos y cualquier otra partícula. En sí es agua de mar, pero que pasa por muchos filtros. Ahí ya le contestaste la otra pregunta de Javier, que es qué filtración usan para las peceras, así que exacto, pues ahí igual para los diademas también están estos filtros, están presentes allí. Así que, muy bien, gracias por las preguntas, Javier. Ok. Eso son las últimas preguntas la última pregunta que encontré, además de felicitaciones y comentarios. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera añadir, que quiera desactivar el micrófono, y si no, pues ya estamos dando a las 7:30, que pues, es la hora con la que queremos cerrar, pero cualquier otra preguntita, pues. Nada, quería decir muchas gracias, aprendí mucho. Yo estudio microalgas, o sea que es distinto, pero sé la relación simbiótica que tiene con los corales y estaba muy interesante todo. Y sobre los plásticos,
solamente una idea, yo hago impresiones en 3D y uso filamentos de alga. Y bueno, ahora se me ocurrió esa idea que si necesitan, no sé cómo son los tubos, si se pueden reproducir en una impresora 3D, pero eso es una idea. Jenny, eso, bueno, después veo tu email ahí y yo lo voy a apuntar, pero yo quiero hacerte una pregunta a ti. Tú, por casualidad, que estudias microalgas, ¿tienes alguna información o alguna forma de producir microalgas que se pueda usar para alimentación? Porque una limitación que sí. con el proyecto sí, yo crecía. Yo empecé ahora en la UPI, ¿verdad? Es mi primer año, pero sí, yo he crecido isocrisis, tetrosemis, rodomonas, corolelas. Simplemente necesito, como le decimos, la semilla y los recursos para poderlo hacer y les puedo enseñar y por si ejemplo, quieren. y sí, definitivamente voy a estar escribiéndote y molestándote para eso, pero tú estás hablando de microalgas. ¿Tú conoces la posibilidad de colectar un macroalga? No sé si has escuchado de ulva, por ejemplo, que es como una lechuga verde o como las algas Sí, que la que se pega a la roca, ¿no? Sí, se La pega. vulva, sí. Sí, es como una lechuga y hay alguna forma porque una limitación que nosotros tenemos con el proyecto es que nosotros tenemos que colectar estas algas, ¿verdad? Las colectamos de un lugar cerca de unos manglares y pues, eso trae depredadores en sí, desde el más pequeño que son anfípodos hasta cangrejitos y eso, entonces pues toma mucho tiempo nosotros limpiar esas algas para dárselo lo más limpio a los erizos para evitar depredación. Así que algo que estamos pensando es intentar producir nosotros la alga, así que te voy a estar escribiendo. Yo nunca he crecido macroalga, no sé, no tengo experiencia en eso, pero me imagino que leyendo papers podemos ver si se puede hacer. En mi laboratorio sí utilizamos la vulva también para hacer polisacáridos, pero no las reproducimos, la colectamos y las limpiamos. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Jenny, por esa información y te felicito que tan temprano tu carrera ya estás trabajando con todas estas cosas, así que estaremos hablando. ¿Alguna otra? Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no hay otras preguntas, les agradecemos a todos por haber asistido a esta charla. Si en el futuro nos quieren contactar, acabo de enviar los emails por el chat. Nada, muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches a todos y gracias por estar aquí, ¿verdad? Y sacarle su tiempo y seguiremos entonces hablando. Gracias por sus preguntas y atención. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Stacy, yo creo que ya puedes parar de la grabación.